Freud, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante a día de hoy en la sociedad, y se trata de la ansiedad, cómo tratar ante esta situación emocional. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña la doctora Josefa Solari, que nos va a estar compartiendo un poco acerca de esto, qué es la ansiedad en cuanto a cómo enfrentarla también. Buenos días, bienvenida a Primera Hora. Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy. Este tema tan importante que muchas personas al día a día sufren con trastornos de ansiedad. Así es, pero lo interesante, vamos a hablar dos momentos, ¿verdad? Uno es sobre la ansiedad en general, que es algo muy natural en cada uno de los seres humanos, ¿verdad? Incluso también en los animalitos. No solamente los seres humanos, sino así es, una emoción, una reacción fisiológica ante una amenaza real o imaginaria, pues, porque muchas veces yo puedo estarme imaginando tantas cosas y ya desde ahorita yo ya comienzo a sentir ciertas sensaciones de ansiedad y se lo pasa en mi mente. Sí. Doctora, a veces la ansiedad va mezclada también con la felicidad y el nerviosismo de una buena noticia, entonces nos da como ansiedad de lo que va a pasar o de que ya llegue ese momento. No, es interesante porque generalmente las cosas las vemos como muy enemigas y no siempre son así. A veces, como bien lo decías, no, a ver, por ejemplo, si alguien se va a casar en este momento o uno de ustedes se va a casar, les va a dar, ¿no? Esa ansiedad porque, o sea, es correcto. Irán a venir las personas, mira a decir que sí en el momento. Cuando nos vamos a ver con una persona también. Igual también eso pasa, cómo irá a ser. O sea, entonces vean que es muy normal porque es una forma de sobrevivencia que me hace que estoy vivo, que experimento muchas emociones, porque detrás de la ansiedad hay muchas emociones. La ilusión. Así es, están los miedos, está el hecho de sentirme un poco como aterrada, la felicidad, todo eso me genera también, imagínate, las intensidades, eso me genera que también yo tenga una reacción en mi cuerpo, realmente. Ahí lo estamos hablando. Qué bonita, la parte bonita nos está contando la doctora, porque como dice ella, realmente forma parte del hecho de estar vivo, de sentir, de vivir. Sí. Pero es tan lindo este tema que hay que compartirlos, y quiero mencionarles que estamos ahorita a través de Facebook Live y que podemos también leerles sus comentarios al respecto, y también si ustedes quieren enviarnos una nota de voz, anota este número telefónico 8636-4037 para que podamos también escucharles y leerles sus comentarios y compartirlos con la doctora Solari. Vamos a hacer una consulta a la doctora. Ellos nos van a comentar, doctora, su opinión o si viven con sus ansiedad. Diferentes situaciones. Exacto, y usted podría estarles contestando en este momento. Ok. Algo muy importante, aquí estamos hablando como de la parte de la emoción, de lo alegre, romántica. pero hay una parte de la ansiedad, hay una parte oscura, que es la que muchas personas probablemente estén viviendo. De hecho, a raíz del COVID, mucha gente pasó por situaciones complicadas en cuanto a lo que es la ansiedad, o sea, muchos cuadros de ansiedad. Sí, generalmente fíjense que yo tuve mucha experiencia con atracones de muchas personas que llegaban porque ellos vivieron, por ejemplo, situaciones de que en el momento tal vez que estaban comiendo, o sea, las personas tenían... les daba un ataque, porque recuerden que el COVID, una de las cosas era la parte de la respiración. Sí. Entonces tenían como esos atragamientos, ¿verdad? Así nosotros también llamamos no solamente el hecho de comer y comer, ¿no? Entonces, y llegaban con ese temor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los síntomas que te generan así, ¿verdad? Muy en general. Uno es, muchas veces te dan pesadillas, te dan taquicardia, la falta de no poder respirar. Últimamente, por ejemplo, yo tuve muchas personas que trabajaban y se les estaba cayendo el pelo, sobre todo caso a las mujeres. Se les inmoviliza también, podríamos decir, ciertas partes del rostro. Así es, porque generalmente se alteran muchos procesos a nivel interno, muchos ciclos, pues. Entonces, generalmente, muchas personas decían, yo siento que como, y generalmente como y siento un vacío. Entonces, ¿y qué es lo que generalmente pide el cuerpo? Azúcares. Entonces, chocolates, galletas, y en los niños vos lo ves mucho, pues yo quiero galletas. Entonces, por ejemplo, muchas veces me decían, mamá, hasta paquetes de galletas o 2 paquetes de galletas se come mi niño, pues. Entonces, y en ese sentido, pues también generaba estrés a los padres, pues. Otra de las cosas que muchas veces se experimentó mucho y se está experimentando las alergias, porque
porque también imagínense cómo reacciona nuestro cuerpo antes todo lo que pensamos, porque algo importante también de todos los estados de ánimo como la ansiedad, lo que todo pensamos o lo que pensamos, eso nos genera un estado de ánimo y de hecho, o sea, mi cuerpo va a reaccionar, yo voy a tener comportamientos también muy particulares. Fíjense que en el caso de los niños se intensificaron los miedos, porque hasta cierto edades, el miedo es parte de la naturaleza también, ¿verdad? Humana, y en el caso de los niños, si esto se intensifica y si él no se adapta, digamos, a ciertas situaciones, pues realmente sí se les puede generar un problema de trastorno. Y ahí donde ayer nosotros hablamos ya de una patología. Entonces, por ejemplo, tiene que ver las intensidades y la frecuencia. Por ejemplo, hay niños que tienen miedo y hasta tiemblan, dejan de comer, por ejemplo, porque tienen miedo de estar o dormir solo en la casita, pues. Y otra cosa, por ejemplo, hay papás que dicen, es que es normal, ellos se hacen pipí muchas veces, imagínense de la intensidad de ansiedad o los niveles de ansiedad que está, porque imagínense, si hay una familia donde hay mucha violencia, o sea, eso les va a generar mucha ansiedad y depresión, por ejemplo, a los niños. Pues. Podríamos decir que ese es un signo, entonces, cuando los niños, hasta hay ciertas edades en las que es normal que lo hagan, pero hay una edad en la que ya no es tan normal, entonces ahí podríamos decir que es como un signo de alerta que los papás deberían de detectar, su hijo probablemente esté sufriendo algún trastorno de ansiedad o algún otro problema. Así es, o problemas de ansiedad, pues realmente. Entonces, son cosas que creo que muchas veces estamos normalizando y que no es positivo, pues, porque, por ejemplo, yo tengo a alguien, por ejemplo, que conozco, le hablo y de repente está saltando. Sí. Entonces está en un estado, su cuerpo y su mente está en unos estados de alerta que no es positivo. Y siempre yo comparo algo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un vehículo y le ponemos un sistema de alerta, eso es, ¿verdad?, que está puesto para cuando llegue un ladrón. Pero cuando está mal puesto, digamos, ese sistema de alerta, o sea, pasa una mosca y aquel vehículo está sensible. Eso mismo pasa con nosotros. Cuando estamos demasiado sensibles y porque sentimos que todo es una amenaza realmente. Hay personas que, por ejemplo, que yo incluso atiendo, de que todavía tiene extremo de miedo porque se puede infectar. Está bien, ¿verdad? Porque que nosotros tomemos las medidas adecuadas, pero el COVID, fíjese que vino a incrementar, digamos, mucho más síntomas, la ansiedad, así es, y es uno de los problemas, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud está preocupado porque se han venido incrementando. Imagínense que solamente en el primer año de COVID se incrementó el 25% más de las personas que tienen ansiedad y depresión. Pero doctora, ¿cómo nosotros podemos disminuir esa ansiedad que nos da, ya sea por comer, ansiedad también de buscar cómo salir de donde estamos para sentirnos bien? Sí, fíjate que bueno, una de las cosas que cuando tengo mucha ansiedad se me dispara lo que es el cortisol. El cortisol todos lo tenemos porque es el que nos mantiene activos, ¿verdad? Ajá. Pero sube ciertos niveles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como todo somatizamos y como generalmente tenemos como esas alertas en nuestro cuerpo, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es controlar nuestro cuerpo. ¿Cómo nosotros podemos controlar? Con la respiración. Por eso mucho se hace y por eso el mindfulness se hizo famoso, digamos, se hizo en este caso esa técnica o las técnicas porque es un método, ¿verdad? Un enfoque, porque es necesario nosotros cuando estamos como ansiosos, poder respirar, ¿ya entiendes? Pero de una forma consciente. Por ejemplo, ahorita que digamos nosotros vamos a hacer una técnica de respiración, entonces yo comienzo a conectar, por ejemplo, mi respiración, yo tratar de sentir, aunque haya, digamos, música o ruido, pero yo centrarme y fijarme en una parte de mi cuerpo. Muchos lo ponen en la nariz, por ejemplo, fijar tu atención en la nariz. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que nuestra mente llegue a un lugar. Entonces, con la respiración, ¿ya entiendes? Una de las cosas, cuando yo hago el ejercicio y la técnica de respiración, eso me permite a mí
que la sangre se riegue hasta el cerebro, porque lo que hace es que cuando estamos en ansiedad nos incapacita la parte increíble, la parte de los pensamientos. Entonces por eso muchas veces no estamos pensando lo que estamos haciendo, contestamos mal impulsivamente y hacemos cosas que no es lo correcto realmente. Doctora, algo muy importante que de hecho lo mencionábamos cuando mencionaba Samantha este caso, hay algo que dijo, lo voy a decir parafraseado, pero alguna vez Sigmund Freud dijo de que aquellas emociones que no son expresadas luego vuelven con más fuerza, pero ya en nuestro cuerpo. Tienen su punto Psicosoma, de- el psicosoma, Sí, así es. nuestro explosión. cuerpo reacciona. Entonces, yo creo que un punto muy importante es de que todos nosotros cuando nos sentimos en esta situación hay que sacar todo, hay que buscar ayuda. Hay personas de que tal vez su ansiedad, como mencionan, comiendo mucho Cualquier o emoción distrayéndose. también, sí. ¿Qué es lo más Y recomendable? Entonces- luego le leo un comentario que nos acaban Ajá, de poner. entonces, por ejemplo, aparte de la respiración, puedo escribir para que esos pensamientos o saber qué cosa puede ser de lo que yo me está generando esa ansiedad está siendo muy exagerada realmente. El hecho de poner música de relajación. Generalmente, cuando hay ansiedad, no es bueno poner música muy alegre, porque eso te va a alterar más el sistema, pues inmune que nosotros tenemos. Lo que necesitamos es bajar esos niveles. Relajación. Así es. Entonces, por ejemplo, darse autoabrazos. Así, por ejemplo, y eso, Los olores, doctora. no, yo me encanta. Con los olores, yo les recomiendo, por ejemplo, la vainilla, lavanda, que pueden Lavanda. hacer esa combinación. Incluso, imagínense que yo de repente me siento que me está dando taquicardia o me siento mal o comienzo a estar porque todo eso tiene que ver, por Esos ejemplo, los tips movimientos, que- esos movimientos en los pies o en las manos, Sí. o estar tocando cosas o movimientos, toda esa ansiedad uno la tiene que controlar. Regular, sí. Vas a una exposición y te pone todo alerta, entonces vos tratás de relajarte. Las mandalas son súper, son unos dibujos que vienen de formas circulares, vos lo podés encontrar, mandalas para la ansiedad, y tanto en los niños como en los adultos, porque yo mucho utilizo eso, le ayuda a bajar niveles. Porque el arte, o sea, el arte es increíble, muchachos. Lo que es dibujo, la pintura y las manualidades, hacer manualidades, eso, miren, les Es un baja. excelente ejercicio de que son, relajación. así es. Doctora, pregunta Pedro, ¿cuánto tiempo debo de hacer el ejercicio de respiración? Generalmente, si ahorita vos te sentís la necesidad, yo te recomiendo, por ejemplo, unos 10 minutitos en la mañana haciendo varias veces ese ejercicio de inhalo por la nariz, mantengo y suelto. Pero vamos a hacer, cuando yo inhalo por la nariz, yo mantengo imaginariamente en 4 y puedo soltar en 5. Siempre soltar. Lo que no necesitamos es más tiempo. Entonces, esta técnica yo la puedo hacer hasta 5 veces en esos 10 minutos. Luego, si estoy trabajando, me desconecto, voy al baño y aunque sea lo hago una vez. Y así sucesivamente. Doctora, O sea, varias veces, discúlpame, en el día para mantener el Esa control. es recomendable hacerla antes, así como usted lo está mencionando, pero cuando la persona ya tiene un cuadro, podríamos decir un ataque de taquicardia, ¿en ese momento se puede realizar o es difícil? No es recomendable, porque generalmente cuando ya hay una crisis, todas esas técnicas son preventivas, pero cuando hay una crisis, la persona tiene que tratar, o si está alguien ahí o la misma persona, buscar un foco de atención, por ejemplo, una música que me genera bien, si tengo algún incenso o algo que a mí me conecta a eso, porque generalmente cuando hay un ataque es porque la persona ha venido pensando muchas cosas, Ya. que es lo que le genera esa ansiedad. Ahora, si ya hay un trastorno como tal, ya son personas que requieren ciertos fármacos. ¿Entiendes? Porque, o sea, tanto es la presión que hay arterial que hasta puedes tener un problema del corazón también. Entonces, eso es importante. Cuando es ya una patología, cuando es un trastorno o cuando yo solamente estoy teniendo ciertos síntomas de ansiedad, que también hay que trabajarlo, ¿verdad? Para no llegar a una patología. Porque eso pasa. Pues había alguien que de repente tuvo un choque, porque Ajá. eso también... tuvo un accidente, chocó con alguien, no empezó a manejar y ya a través de, porque le generaba, cada vez que manejaba, agarraba el manubrio, se montaba en un vehículo, le A mí generaba... me pasó eso, de hecho. Ya, de verdad. Entonces, pero Sí. entonces nosotros tenemos técnicas que se llaman de sensibilización sistemática, son exposiciones poco a poco para ir confrontando
o afrontando tus miedos, pues, pero es poco a poco. Entonces son cosas que también podemos ir haciendo, pues realmente en la trayectoria, pues realmente sí. Doctora. Pero la ansiedad como tal te puede generar desde un noviazgo, desde la pérdida de algo, o sea, muchas situaciones. Y el COVID nos vino a sacudir en ese Alterarnos. sentido y Sí, alterarnos nuestro así sistema. Es, así es. Yo quiero preguntarle, doctora, luego de tener un punto de esta explosión, una crisis podríamos decir, ¿se convierte en una patología después de haber pasado por fármaco o se puede curar? Mira, cuando ya tenés un trastorno ya es para toda una vida. Es cuando te dicen, ¿sabes qué? Sos diabético. Entonces el diabético, o sea, Ya igual se es lo para toda cree, una vida. Es tratable. Lo único, pero es tratable. O sea, lo que te hace es cómo manejar Ya se ya cree cuando tenés un se trastorno. mentaliza que va a morir. No sé por qué cuando les diagnostican una enfermedad se mentalizan, me voy a morir. No, eso pasa generalmente Sí. casi con todo. Pues nos vamos a morir y es una reacción normal Sí. porque vos sabés de que, o sea, cualquier cosa, si tenés un cáncer, igual las personas también, si Exacto. tenés una diabetes, si tenés una hipertensión. Pero tienen que ¿verdad? pensar que se puede tratar. Así es, eso es lo Pensar bueno. positivo. Así es. Entonces, las personas que generalmente, o las mismas personas, saber de que todo en la vida es tratable. Por ejemplo, si yo comienzo a tener ciertas técnicas, o si yo comienzo también, eso tiene que ver. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de ansiedad no deberían de beber café, no deberían beber Coca-Cola, no deberían de tomar dulce, porque eso les genera más alteraciones. Igual en los adultos y igual en los niños también. Bueno, yo Entonces, evito la eso hay coca que tener. y el dulce, pero Sí. tomo café. Doctora, Tomo yo agua. conocí un caso, ya para finalizar, de una muchacha súper joven que tenía trastornos de ansiedad e incluso se paralizaba cuando le daban los ataques y no podía caminar. La llevábamos al hospital prácticamente chineada. Y en el primer caso yo me quedé súper sorprendida cuando lo que le diagnosticaron era estrés y ansiedad. Entonces yo decía, pero ¿cómo te puede paralizar si estaba, o sea, se desmayaba y quedaba inmóvil? Así es, recuerden que nuestro cerebro es el centro de comando y si mi cerebro no está bien, entonces no va a poder hacer que nuestros otros miembros trabajen como tienen que ser. Entonces esa conexión es importante y por eso también yo siempre he dicho a través de la respiración, de escribir, de hacer ejercicio y de tener cosas que sean más relajadas porque eso te ayuda a disminuir la ansiedad. Así es. Interesante Gracias. tema, doctora. Gracias por Sí. toda la información, sus números de contacto y cómo aparecen en las redes sociales. Ok, teléfono 888-41350 y en el Facebook como Solar y Psicólogo. Muchas gracias, muchas doctora, por gracias. esta Ok. valiosa información. Creo que vamos a necesitar otra parte porque un Sí, tema... ¿Verdad? yo Sí, estaba sí. ansiosa por preguntarle la doctora. De hecho, Calma, podemos también, calma. los mecanismos de defensa ante situaciones de ansiedad es algo también como muy interesante que podemos, Ok, que tenemos. tal vez podemos continuar la segunda, pues porque yo sé que también hay muchas personas que sé que están como pendientes y que tal vez Sí. no tuvieron la oportunidad de preguntar y dejar también cualquier información o pregunta también, ¿verdad? Ahí en el Facebook del Canal Sí. 2 para el próximo, ¿verdad? Nosotros irles respondiendo.